Bueno, la clase de hoy, la clase del viernes, podrían haber sido una sola clase un poco larga y pesada, especialmente mentalmente. Decimos, no hay ninguna razón para hacerlo. Prefiero tener dos clases más tranquilas. Y en realidad eso es medio como un cierre. Si bien tenemos algo después, es porque eso sería como un extra y que no sabíamos si íbamos a llegar o no, especialmente a prepararlo. Al final no hubo problema porque son temas relativamente fáciles. En un próximo cuatrimestre probablemente esto sería lo último de lo último porque es realmente un cierre. Es, bueno, ¿con qué sigue la parte, o sea, todo lo que estamos viendo, bueno, cómo sigue? ¿Sí? Entonces, vamos a ver una introducción a lo que es teoría de la computabilidad. No vamos a ir demasiado profundo, además no podemos, y nos pisaríamos con otras materias y qué sé yo. Pero, pero bueno, es simplemente para que tengan un sneak peek de qué le sigue a TDA, básicamente. No va a ser lo único, después vamos a charlar qué cosas le siguen a TDA, así como hago en algoritmos 2 y les digo, bueno, ¿qué le sigue a algoritmos 2? Bueno, ¿qué le sigue a teoría de algoritmos? Entonces, primero, ¿qué es un modelo de computabilidad? Porque ahora vamos a tener que hablar de estas cosas. O sea, veníamos subiendo el nivel de abstracción ya cuando empezamos a hablar de problemas y que PNP, etcétera, ya empezamos a hablar de problemas, soluciones, etcétera, y ahí no había que codear nada. Es simplemente entender. Bueno, ahora vamos todavía más arriba porque vamos a empezar a pensar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Cuáles son los límites de lo que podemos resolver, de lo que podemos computar? ¿Sí? Entonces, un, un modelo de computabilidad es, bueno, se dice objeto matemático, que nos permite analizar cuáles son las características, las propiedades y principalmente las capacidades y limitaciones que tiene la computabilidad. Y dependiendo del modelo que yo use, voy a tener más o menos limitaciones. Vamos a ver modelos que son más simples y modelos que son eh, más complejos, digamos, y que permiten hacer más cosas. Incluso cuál es el modelo que existe, que rige hoy en día. Incluso si alguien en algún momento escuchó hablar de lo que es la máquina de Turing. ¿Sí? Entonces, una pregunta justamente que nos podemos llegar a hacer con todo esto es, bueno, tenemos distintos modelos. ¿Y cuál modelo es mejor? En general, lo que nos va a suceder es que van a haber modelos que sean equivalentes. O sea, todo lo que puedo hacer en un modelo lo puedo hacer en el otro. También puede haber modelos que sean superadores, es decir, puedo hacer todo lo del modelo A en el modelo B y además puedo hacer más cosas. Y eso va a ser algo que nos va a suceder. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos, no todos los modelos que hay. Por ejemplo, hay un modelo muy importante que no vamos a ver, que es el de cálculo lambda. ¿Sí? Cálculo lambda es un modelo de computabilidad que no se ve en esta materia, sino que se ve en, bueno, pongámosle en lo que es el plan actual, es en lenguajes formales, sí, exactamente como dice Felipe, en lenguajes formales. Entiendo que se vería un poco en paradigmas de programación. No sé si Diego ya está dando algo de cálculo lambda en algoritmos 3. No lo sé, no estoy muy al tanto, pero entiendo que algo, por lo menos una introducción a cálculo lambda se debería dar. ¿Sí? Es un modelo de computabilidad. No lo vamos a ver porque no tiene sentido. Vamos a ver otros, ¿sí? Bueno, vamos a ver otros que en el futuro yo los voy a pasar muy por arriba porque se ven en otras materias. Entonces no tiene mucho sentido. Yo nada más porque como no van a estar las correlatividades, y esto de vuelta es una introducción, no es... nadie pondría una correlativa con lenguajes y compiladores simplemente para una introducción a un tema que no es de la materia. ¿Sí? Pero simplemente para abrirles un poco el juego. ¿Sí? Entonces, algunas definiciones. ¿Sí? Tengo alfabeto. ¿Sí? Nosotros vamos a partir de ahora a empezar a definir lo que son nuestras máquinas. O sea, nos vamos a mover, básicamente nos movemos, imagínense que nos movemos a 1930, no existen las computadoras, tenemos que empezar a definir estas cosas un poquito más, es como antes de ir a los fierros, tengo que empezar a definir un poco más mi modelo. Entonces tengo alfabeto, tengo mi conjunto de símbolos, que en general es un conjunto finito, no vacío, que puede ser, por ejemplo, el binario, el lenguaje latino, no sé, cualquier otro, un lenguaje eslavo, el cirílico, por ejemplo, no sé, cualquiera, ¿sí? Eh, Después, un string, una cadena, es una secuencia finita del alfabeto, ¿sí? Es una cadena de caracteres, cadena de símbolos.
¿Sí? Por ejemplo, en binario tenemos tenemos esta cadena que tiene longitud 9 y que obviamente tiene los símbolos del lenguaje. ¿Sí? Y después, bueno, aparte tenemos la cadena vacía, que es la cadena de longitud 0, que es válida para cualquier alfabeto. Y después, bueno, tenemos el lenguaje es el conjunto de strings de un alfabeto. ¿Sí? Digamos, pongámosle los strings válidos. Vamos a definir qué significa que algo sea válido o no válido. Entonces empieza a poner un poco, vamos a ponernos como análisis sintáctico, análisis semántico, ese tipo de cosas. Por eso está muy relacionado a cosas que se den en lenguajes y compiladores. O sea, por ejemplo, todos los binarios terminados en 0. Ese podría ser un lenguaje que tengo yo. Tengo todas las cadenas de longitud 5 del alfabeto latino. ¿Sí? Un lenguaje de programación también. Tenemos nuestros strings, tenemos nuestras cadenas de lenguaje y cuáles son válidas y cuáles no lo son. El inglés, por ejemplo, como un idioma. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de nuestro primer modelo más sencillito, que es el autómata finito. ¿Sí? Esto en otro momento de la vida no lo tendría que haber explicado porque esto tendría que estar en discreta y discreta estaría antes, etc. ¿No? Como que me ahorraría 3/4 de esta clase, básicamente. Entonces, el autómata finito no tiene memoria. Uy, creo que esto se repite. Reconoce una cantidad finita de cadenas, o sea, no puede reconocer cualquier cosa, y se encuentra en todo momento en un estado. ¿Sí? O sea, siempre como que podemos definir al autómata finito con un diagrama de estados y siempre el autómata está en algún lado. Entonces, supónganse que tengo una escalera eléctrica. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo un sensor que me dice si alguien está o no está en la escalera. Y en función de si alguien está o no está en la escalera, la escalera se mueve. ¿Sí? Puse escalera eléctrica, podría ser escalera mecánica más que eléctrica. Pero bueno, si no hay nadie, la escalera no se mueve. ¿Sí? No es como la escalera típica que no para nunca de moverse. Yo digo, no, solamente se mueve si hay alguien en la escalera. Entonces yo puedo definir mi diagrama de estados directamente como tengo el estado moviéndose, el estado quieta, donde, bueno, cuando no hay nadie, está quieta. No hay nadie, se queda quieta. Está quieta, hay alguien, bueno, pasa a estar moviéndose. Si hay alguien, sigue moviéndose. Cuando no hay nadie, ¿sí? Como que hasta ahora no estoy diciendo nada que tenga que ver con computación, pero eso es simplemente mi ejemplo número 1 de lo que es esto sería un autómata, básicamente, ¿sí? Por la pura definición. Entonces tenemos un conjunto de estados posibles, tenemos un alfabeto y tenemos una función de transición, ¿sí? Que dado un símbolo que recibe y un estado actual, nos define cuál es el siguiente estado, ¿sí? O sea, básicamente estas funciones, dado el estado en el que estoy y dado el símbolo que leo, esto me tiene que transicionar a otro estado. O al mismo, o sea, puede transicionar al mismo estado, como en el caso anterior. Yo acá transiciono al mismo estado. ¿Sí? Y bueno, no tenemos memoria, o sea, no podemos recordar qué cosas pasaron antes. ¿Sí? Tengo un estado inicial Q0, que es en el que empezamos, y después tenemos un conjunto de estados de aceptación. Entonces, supongamos que yo tengo esta máquina, este autómata que está definido acá. ¿Sí? Supongamos que yo quiero aplicar 0, 1, 0, 1, 1. ¿Sí? Empecemos en Q0. Fijamos, Q0. Fijamos, ok, viene, leo un 0. Bien. En 0 me muevo por acá. ¿Sí? O sea, porque tanto para 0 como para 1 nos movemos al estado Q1. Ok. Leo un 0. Ok. Me quedo en el estado Q1. Leo un 1. Paso al estado Q2. Leo un 0. Vuelvo al estado Q1. Leo un 1. ¿Sí? Vuelvo al estado Q2 y leo un 1. Estoy en el estado Q3. ¿Sí? Entonces, con esta cadena del lenguaje binario, llegamos al estado de aceptación. Es decir, que el lenguaje que acepta esta máquina, por ejemplo, la cadena 001, es una cadena válida del lenguaje descrito por este autómata. Estoy tratando de ir desglosando cosas.
En cambio, si yo, por ejemplo, aplico 0, 1, 1, 1, 1, 0, de Q0 me voy al Q1, de 1 me voy a Q2, leí un 0, leí un 1, leí el segundo 1, o sea, el que está acá, estoy en Q3. Leo otro 1 más, ¿sí? Leo un 1 y después leo un 0. Y terminé acá. O sea, la cadena terminó y yo no terminé en un estado de finalización, que puede ser más de uno, no tiene que ser sí o sí uno. En los ejemplos que yo voy a dar, porque son sencillos, que voy a poner todos uno, nada más, pero podrían ser más de un estado de aceptación. Lo importante es que acá no termine en un estado de aceptación. Al no terminar en un estado de aceptación, necesariamente la cadena es rechazada. Al ser rechazada significa que este autómata no reconoce, no acepta, rechaza, como queremos decirlo, a esta cadena. Es decir, esta cadena no es parte del lenguaje que entiende esta máquina. ¿Sí? Esa es la forma de escribirlo. Esto es válido de vuelta para cualquier idioma, se puede escribir de esta forma también incluso. Ahí que esto es parecido a lo que se usa en Reformas Learning. Se tienen estados de un juego y los inputs de control del lenguaje y el estado de aceptación es haber ganado. Entendería yo que sí, porque al final de cuentas puedes definir como un autómata y definir un diagrama de estados de esta situación. No sé si será exactamente, o sea, no sé cómo se usa porque nunca hice nada con Reinforcement Learning, pero bueno, por lo menos parecería haber algo relacionado. Hago una aclaración que después igual va a venir sola, que es que podría, por ejemplo, desde Q0, podría, por ejemplo, no haber estado con un 1. Por ejemplo, solamente hay estado con 0. O sea, una transición con 0. Si, por ejemplo, estoy en Q0 y no hay transición con el 1 y viene un 1, listo, automáticamente la cadena se rechaza. Es decir, una forma de decir, yo solamente acepto cadenas que empiezan con 0. Porque empiezo en Q0 y de Q0 no tengo transición habiendo leído un 1. Y este no es un estado de aceptación, así que cortamos. ¿Sí? Esa es una idea. O sea, si leo algo y no tengo a dónde transicionar, la cadena se rechaza. Entonces, el lenguaje de una máquina, o sea, siendo M una máquina, el lenguaje de la máquina son los valores que reconoce esta máquina. Que reconoce, que acepta, son todos sinónimos, por lo menos en este contexto, ¿sí? Por eso, de vuelta, esta cadena es parte del lenguaje de esta máquina y esta cadena no es parte del lenguaje de esta máquina, porque no lo reconoce. Entonces, ¿cómo podemos hacer una máquina que reconozca los binarios que terminen con 3 ceros? O sea, cualquier binario, pero tiene que terminar con 3 ceros. O sea, si termina con 3 ceros, lo reconozco, y si no termina con 3 ceros, no lo reconozco. ¿Cómo se imagina más o menos cómo podría ser? De vuelta, no estoy acá, esto no es tema de la materia, es más o menos saber si, como para ir entendiendo cómo funcionan estas cosas. Y tendría que haber como al final 3 estados que de 0 se van como sucediendo y llegan al estado de aceptación. Pero necesitaríamos saber el largo de la cadena para saber que termina para tomar los 3 últimos. Bien, bueno, O trabajemos con tener, eso. Un segundito, ahí te dejo seguir, Eli. Vamos a tener que tener 3 estados que se sucedan con ceros. Podemos pensar, bueno, ¿qué pasa cuando aparece un 1? A ver, no sé si Eli querías mencionar algo por el estilo. no, sí, eso. Y tenés como otro estado que es anterior a ese, que es si tenés un 1. Entonces te viene un 0 y vas al primero de esos tres. Y en cualquier momento que te venga un 1, volvés a ese. Si Exactamente. llegas al último de los 3 ceros, es que es válido. Y si te quedas en alguna del medio, es que no. Exactamente. O sea, va a terminar siendo eso, ¿sí? O sea, no lo tengo así en línea, pero porque era más fácil dibujar así. Entonces, empiezo en Q0. Entonces, si vienen todos ceros, me empiezo a ir de Q0 a Q1, de Q1 a Q2, de Q2 a Q3. Acá fíjense que tengo 3 ceros consecutivos.
¿Sí? Ahí por eso tienen que ser 4 estados y no 3, porque lo que me hace transicionar son los 3 ceros de una punta a la otra. Y en cualquier momento donde yo lea un 1, acá, todos estos me vuelven al inicio. Y acá, si yo tengo 5 ceros, bueno, en el último sigo metiéndome en el Q3, porque es como, bueno, tiene que terminar con 3 ceros, y terminar con 4 también está bien. ¿Sí? Ojo, también podría ser, no, tiene que terminar con 3 ceros, no puede ser 4 ceros. Bueno, en ese caso, acá tendría también transición con un 0, hasta acá. Tendría que ser una transición con un 0 y ver cómo hacerlo, para que no tener que poner un estado más que se quede transicionando por cada 0, ¿sí? Y después cuando vea un 1, que llegue a Q0 de vuelta. Y ahí tendremos, si quisiéramos los que sean exactamente con 3 ceros, tendríamos que hacerlo se me ocurre así rápido. Esto nada más para jugar un poquito con esto. Obviamente es el modelo más sencillo. El de autómata finito se dice autómata finito determinista, ¿sí? O determinístico. Como está el autómata finito, está el determinístico, tenemos el no determinístico, ¿sí? Que lo que vamos a hacer es considerar, especialmente cuando yo de una ramificación puedo tener, ok, en vez que en un caso como estoy en Q0, leo un 0, voy a Q1, tal vez de Q0 leo un 0, voy a Q1 y también puedo ir a Q3, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos ramificaciones, ¿sí? Y cada una de las ramificaciones se computa en paralelo. De vuelta, no estoy hablando de una computadora que está haciendo eso. Todo esto que es a nivel modelado, estamos describiendo cómo puede ser un cómputo, ¿sí? La física cuántica también, perdón, física cuántica, la computación cuántica también es un modelo que es mucho más, es disruptivo, todavía no se pudo implementar, y que obviamente viene a traer otro tipo de paradigma. Entonces, acá vamos a plantear que esto se ejecuta en paralelo, y que simplemente se está ejecutando en paralelo, en la vida. Ya está. ¿Sí? Entonces, podemos decir que el autómata finito determinístico, el que estamos viendo antes, es un caso particular del no determinístico, donde no tenemos varias ramificaciones, no tenemos ninguna situación por el estilo. ¿Sí? Es un caso particular. ¿Sí? Con eso ya podemos ver que cualquier cosa que se pueda hacer en un autómata finito determinista se puede hacer en un autómata finito no determinístico. ¿Sí? Por el simple hecho de que es un caso particular. Como el tema de reducciones, bueno, es parecido. Y sí, vamos a reducir máquinas acá también para plantear estas ideas. Entonces, supongamos este ejemplo. Acá tenemos Q0, que tenemos que en 0 y 1 entra, así mismo, pero también para 1 también se ramifica para acá, porque tiene dos cosas para el caso del 1. Bueno, y en Q1 tenemos lo siguiente. Si recibe un 1, se terminó la ejecución, no es válida, ¿sí? Porque no tengo transición desde Q1 con 1. Si recibe un 0, se mueve a Q2. Pero también sucede que se puede mover de Q1 a Q2 sin leer nada. Este es el epsilon. Epsilon es básicamente el vacío, no la cadena vacía. Es vacío directamente. No leo nada y ya transiciono. Eso ya me genera una ramificación, porque tengo la ramificación en la cual me quedé en Q1 y voy a leer un input, y la ramificación donde no me voy. Me voy a Q2 y recién ahí leo el input. Entonces, ahí esto también me genera una ramificación. O sea, ahí tenemos las posibles cosas que me ramifican. Obviamente no necesariamente tengo que tener dos ramificaciones como en este ejemplo. Este es un ejemplo sencillo, pero... Entonces, vamos a empezar a ver qué sucede, ¿sí? O sea, supongamos que yo proceso el string, o sea, mi cadena 010110. Vamos a ver qué sucede y después vemos cómo es el resultado. Entonces, yo empiezo, ¿sí? ¿Vale? Estoy en Q0. Leo un 0. Y esto me lleva a Q0, ¿sí?
leer el 0 me lleva a Q0, no hay ninguna ambigüedad, no hay ninguna ramificación porque hay una sola cosa que puede pasar. Ahora leo un 1, ¿sí? Y al leer un 1, desde Q0 me quedo en Q0, pero también me voy a Q1. Se abren las dos ramificaciones. Ahora voy a leer, ¿sí? O sea, supónganse que acá estoy en mi estado inicial, leo el 0, leo el 1, ahora leo, por ejemplo, otro 0. Fijémonos. Esta ramificación de acá, o sea, podría analizar cada una por separado, pero es más fácil ir input por input, es más fácil. Q0 se va a quedar sobre sí mismo. Y también, perdón, como estoy en Q1, inmediatamente me puedo ir a Q2, y me olvidé de eso, ¿sí? Sin leer ningún input. ¿Sí? Entonces, esto ya pasa de vuelta. Acá todavía no leí este 0 de acá. Digo nada más si alguien dijo algo. Veo que no. Entonces, ahora vemos qué es lo que le pasa a cada una de estas tres. Leemos un 0, ¿sí? Entonces, Q0 se queda en Q0. No hay ninguna otra cosa que suceda. Q1 se va a Q2, porque es lo único que le pasa. Y Q2 no tiene nada para hacer, porque no tiene transición. Entonces, ya está. Esta ejecución fue rechazada. ¿Sí? Esta rama fue rechazada, no la ejecución. La rama fue rechazada. Ok, seguimos. Ahora vamos a leer este 1. ¿Sí? Entonces, leemos el 1 y vemos que Q0 se va a volver a ramificar. O sea, vamos a tener que Q0 se va a Q0, se abre a Q1, ¿sí? Y también Q1 se va a Q2, ¿sí? Y Q2 se va a Q3. Esto es lo que sucede, ¿sí? O sea, ok, ya leímos 0, 1, 0, 1. Ok, ahora vemos el siguiente 1. Q0 se vuelve a ramificar. Tuc, tuc, tuc. O sea, esto es de vuelta. Q0 se queda en Q0, Q0 se va a Q1 y Q1 automáticamente, sin leer ningún input, se va a Q2. Ok. Después vemos que Q1, cuando lee un 1, la ejecución de esta rama termina porque ya está, no tiene transición. Q2 se va a Q3 y Q3 se queda en Q3. Y ahora leemos el último 0 y vemos que bueno, acá directamente hago todas, vemos que Q2 no transiciona, Q1 se va a Q2, Q0 se queda en Q0, Q3 y o sea, estos dos obviamente quedan en el mismo. Incluso, ya llegando a este punto, se pueden unificar los nodos, porque si ya estamos en el mismo estado y a punto de leer el mismo input, como el autómata finito no tiene memoria, no importa cómo llegue hasta acá. O sea, llegué hasta acá y me queda lo mismo para ver, el resultado de esto siempre va a ser el mismo. Eso es algo que ahora después lo podemos ya charlar, que es importante. ¿Qué sucede? Tenemos acá varias ejecuciones, varias ramas que fueron terminando, fueron rechazadas, y acá algunas también fueron rechazadas. Estas de acá fueron rechazadas porque no terminaron en el estado de aceptación, y acá tenemos dos que fueron aceptadas. Bueno, se dice que una cadena es aceptada si alguna de todas las ramas la acepta. En este caso, la cadena 010110 es aceptada por esta máquina que es un autómata finito no determinista. ¿Sí? Entonces, con ver una sola es suficiente. Una sola que esté aceptada. Eso va a ser importante dentro de un rato. Entonces, ¿alguno de estos dos modelos, o sea, autómata finito no determinista y determinista, tiene más poder de cómputo? A ver, y decimos que dos máquinas son equivalentes o tienen el mismo poder de cómputo o capacidad de cómputo si ambos reconocen el mismo lenguaje. ¿Sí? Entonces, estos modelos son capaces de crear máquinas. O sea,
si el modelo A, o sea, el modelo de autómata finito crea una máquina A, el modelo de autómata finito no determinista puede crear otra máquina B que haga lo mismo que A, reconozca lo mismo. O sea, la pregunta es, o sea, básicamente, para todo autómata finito determinístico, tenemos un autómata finito no determinístico, pero vale la recíproca. O sea, la pregunta es, ¿el autómata finito determinístico es un, digamos, es un subconjunto realmente del no determinístico? ¿El no determinístico tiene más poder de cómputo? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, la pregunta no es obvia. Por lo menos para mí no me parece obvia. Yo diría que no todos los que no son determinísticos tienen uno determinístico. Y parecería que el no determinístico tiene más poder. Sí, a priori parece como que tiene más poder, pero como todo, o sea, para algo vimos todas las reducciones, reconocen el mismo lenguaje. O sea, yo estoy diciendo, si yo agarro una máquina que reconozca un lenguaje, puedo crear otra máquina que reconozca ese mismo lenguaje. Si lo puedo crear. Me gusta la idea de Agustín de no se sabe. Increíblemente de estas cosas vamos a saber mucho. O sea, ahora vamos a entrar en el terreno de las certezas, pero no son las certezas lindas de ver, son las certezas un poco más fuleras. Además sirven para procesar cualquier lenguaje finito. No pueden procesar cualquier lenguaje, ¿eh? O cualquier cosa. No pueden representar cualquier cosa porque si no nuestras computadoras serían mucho más simples. Esa es la verdad. O sea, yo defino, incluso ahora vamos a ver algunas cosas, como son los lenguajes, no pueden reconocer cualquier cosa. La realidad es que para mí esto es, o sea, es muy antiintuitivo. Uno tiende a pensar, bueno, algo no determinístico claramente tiene que poder tener, o sea, esto se me ramifica, puede ser. Es cierto que parece más como que tiene que poder tener más poder y no lo tiene. ¿Sí? La respuesta es que los dos modelos son igual de poderosos, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, a ver, el autómata, el determinístico estaba dentro del del no determinístico, pero estaba faltando la otra, ¿no? La respuesta es que también. Todo lo que se hace en un no determinístico se puede hacer en un no determinístico. La pregunta claramente es, ¿por qué? ¿Cómo? Porque sucede lo siguiente. Fíjense, volvemos al ejemplo de antes. Fíjense que a partir de acá, estos dos estados, o sea, yo llegué a estos dos estados en el mismo lugar, ¿sí? Tengo el mismo input. A partir de acá, estos dos estados son lo mismo, O sea, estas dos ejecuciones van a siempre terminar de la misma forma, porque llegué al mismo estado con el mismo input que me falte para procesar. No estoy diciendo que en cualquier lado donde yo termine en el mismo estado, van a seguir en adelante, porque tranquilamente puede pasar que no, porque si en un lugar todavía me falta procesar medio input, puede terminar en cualquier otro lado. Pero si yo llego, como el autómata finito no tiene memoria, si llego al mismo estado, con lo mismo input que me falta por procesar, necesariamente son el mismo estado, directamente. Entonces, si yo tengo n estados, ¿sí? Supónganse que estoy con n estados. Mi máquina tiene n estados posibles. Digamos, mi máquina no determinística, ¿sí? Tengo mi máquina no determinística que tiene n estados posibles. Yo tengo yo estoy leyendo un carácter de mi input. Yo tengo 2 a la n posibilidades de ejecuciones en paralelo que se están generando, ¿sí? Porque, como mucho, tengo ninguna que se esté procesando, esta y ninguna de estas, esta no y esta sí, estas dos, esta no, esta sí, esta solamente, esta y esta, las tres, etc. ¿Sí? O sea, las 2 a la n posibles estados que estén, o sea, que yo haya llegado a ese estado hasta este input en total. Y eso lo puedo definir como mi nuevo estado, o sea, de cuáles son los subestados del. O sea, yo puedo crear un autómata finito determinístico en el cual los estados son los 2 a la n posibles estados de la máquina no determinística y, bueno, puedo generarme las transiciones. De cómo, fíjense que acá yo tengo este estado, paso por haberme leído acá leí este 1, paso de este al en el cual yo tengo habilitados estos otros subestados. Entonces tengo una máquina determinística con 2 a la n estados.
que yo estoy diciendo 2 a la n, en realidad es como máximo, porque la realidad es que no es cierto que para todas las máquinas existan, o sea, todos los estados son posibles. Por ejemplo, o sea, que estén todos los estados, voy a decir, habilitados, o sea, que yo me paro, sea cierto. Por ejemplo, veamos en esta máquina, no existe un estado en el cual o sea, no existe una configuración, voy a decir configuración para no confundir. No existe una configuración en la cual este nodo de acá no esté activado. O sea, en alguna ejecución sí o sí tengo que estar acá porque este se mete siempre. Eso por un lado. También es imposible que una vez que llegué a una configuración en la cual llegué a Q3, no voy a salir nunca. O sea, no voy a ir a un estado, a una configuración en la cual Q3 no esté siendo procesado en paralelo. ¿Sí? Solo para decir, ok, no es cierto que vamos a tener 2 a la n, pero en el peor caso, pongámosle que podríamos tener 2 a la n. Ok. De todas formas, sigue siendo una cantidad finita, muy grande o no, pero de vuelta, estamos en el mundo teórico. Estamos hablando de un autómata nada más. Tenemos una cantidad finita, tenemos las transiciones bien definidas, o sea, podremos definir bien todas las transiciones. Como el autómata no determinístico también es finito, podemos definir todas las transiciones tranquilamente. Y ya está. O sea, nunca vamos a tener un problema en el cual no podamos hacer esta transición. ¿Sí? Especialmente por cómo está definido esto. ¿Se entiende a dónde voy con todo esto? O sea, nunca va a pasar que voy a tener... Bueno, uno puede decir, pero Martín, ¿no puede llegar a variar si esta cadena es larguísima, que acá de repente tengas mucho? No, porque en el peor de los casos, como les dije antes, una vez que llego a 2 estados que son el mismo, esto directamente lo puedo combinar. Entonces nunca acabo de tener de vuelta activado, o sea, punteros en estos estados, como quieran llamarlo, más que n. ¿Sí? Entonces nunca voy a tener más de 2 a la n configuraciones posibles, más que eso. Y con eso queda, o sea, se puede demostrar entonces, o sea, queda demostrado que los dos modelos tienen el mismo poder, porque todo lo que haga en un modelo lo puedo hacer en el otro modelo. Bueno, y acá está la explicación justamente de todo esto, lo que acabo de decir, ¿sí? Entonces, como son lo mismo, me voy a quedar por ahora, voy a dar muchas explicaciones, pero con el más simple, que es el autómata finito determinístico. Solamente porque es más fácil de decirlo. Pero después voy a saltarme y voy a ir... Después cuando haga ejemplos, tal vez voy al no determinístico porque es mucho más concreto. ¿Sí? Vamos a hablar de lenguajes regulares. ¿Sí? Un lenguaje regular, si existe un autómata finito que lo reconozca, es básicamente eso. ¿Sí? O sea, yo tengo un lenguaje y puedo crear un autómata finito que lo reconozca, listo. Y es lo mismo si es un autómata finito o no o determinístico o no determinístico, porque ya vemos que los modelos son equivalentes. ¿Sí? Entonces, bueno, se pueden aplicar operaciones a estos lenguajes. Y estas operaciones se las van a llamar operaciones regulares. Y si yo le aplico una operación regular a un lenguaje regular, me da otro lenguaje regular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, operaciones regulares que yo puedo aplicar es la unión. O sea, yo tengo si yo tengo dos lenguajes regulares, y cuando digo lenguajes regulares significa que tengo dos lenguajes definidos por diferentes autómatas finitos. Simplemente digo que A unión B significa que tengo un X que, o sea, la unión significa que si supongamos que este es el lenguaje C, tiene los strings que pertenezcan a o que pertenezcan a B. ¿Sí? La concatenación es A, por ejemplo, supongamos que que A es el lenguaje, no sé, de los colores, pongámosle. Y tengo que B es el lenguaje, no sé, es el lenguaje, no sé, de los clubes de fútbol. Entonces, por ejemplo, A unión B puede ser, va a tener va a tener rojo, verde, azul, Boquita, River, Independiente, amarillo, etc. Va a tener todo eso.
La concatenación es que acepta un string en el cual se está literalmente concatenando X con Y, donde X pertenece a A y Y pertenece a B. En el ejemplo anterior, yo puedo tener, por ejemplo, rojo boquita. Eso sería una palabra aceptada. Entonces, ¿toda operación sobre conjuntos puede ser válida también? No, o sea, se definen estas operaciones que se llaman operaciones regulares. Sí, y después tenemos estrella. A estrella, o sea, la operación estrella, estamos definiendo que vamos a tomar todas las cadenas, que sean x1, x2, x3, etcétera, donde cada una de estas ya pertenecía a. ¿Sí? Entonces, ahí, entonces, cualquiera de estas cosas y estas combinaciones son, por ejemplo, en mi ejemplo anterior, yo podría decir rojo, 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 verde, rojo, azul, amarillo, rojo, verde, celeste, etc. Y eso es una palabra, o sea, todo junto, sería una palabra aceptada dentro de mi lenguaje colores estrella. ¿Sí? Y cada una de estas, no sé si hay más operaciones regulares, pero bueno, estas por lo menos son las más definidas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, implementar la unión con un autómata finito, sería empiezo en un Q0 y me lo hago de indeterminista para hacerlo más fácil, que simplemente ya me paso a las dos máquinas, a la máquina A y a la máquina B. Porque fíjense que si una palabra es reconocida por A, entonces acaba de entrar en un estado de aceptación y como un autómata finito no determinístico acepta una palabra, acepta una cadena, si alguna de sus ejecuciones termina dando un estado de aceptación. Así que una palabra un string de la máquina A va a ser aceptada por acá. También puede ser por B, ¿no? En el caso de una coincidencia. Y lo mismo al revés. Y si no se acepta por ninguno, en ambos casos va a ir a rechazo. La concatenación me parece que es un poquito más evidente, que empezamos en mi estado inicial directamente en la máquina A, y cuando termino en todos los estados por los que yo termine, me puedo ir a Q1 directamente. ¿Sí? O sea, de acá saco para cada estado terminal de la máquina A, me voy con un epsilon, o sea, directamente me voy a Q1. Y entonces ya con eso, y le saco el estado de terminal para que no pueda no haber algo después. Y después, bueno, después sigo en la máquina B. Ok, venga. Y después la estrella, podemos definirle un nuevo Q0, donde de acá nos podemos ir en epsilon directamente al estado Q1. Como solamente tenemos epsilon y no tenemos otra alternativa, nos tenemos que mover sí o sí. Entonces, y acá, si algo es aceptado, bien, podemos volver y después se puede volver a aplicar. Esto también permite que la cadena vacía sea válida. Donde K vale 0 también es válido. O sea, en A estrellita, una cadena vacía es correcta. Porque nada, se queda ahí. O sea, quedarte en Q0 es válido. Entonces, si alguna vez escucharon la palabra expresión regular, esto es una gran, gran pérdida que perdimos. Antes se veían expresiones regulares en sistemas operativos, ahora ven cosas de sistemas operativos. No se puede creer. Todo el tema de expresiones regulares. Yo vi sistemas operativos, yo en sistemas operativos aprendí a usar expresiones regulares. Lo que es una expresión regular sale de acá, básicamente. ¿Sí? O sea, el uso de estas operaciones regulares para obtener un nuevo lenguaje se lo llama expresión regular. De ahí salió, de acá sale todo esto. ¿Sí? Entonces, una expresión es regular, sí, es un elemento del alfabeto, si es una cadena vacía, o sea, si no hay string directamente, o sea, es el cadena directamente, o si es una unión, concatenación o estrella de expresiones regulares. ¿Sí? Y no es recursivo, o sea, evidentemente eso cada vez van a ser más chicas. Y podemos crear nuestros propios autómatas usando justamente esto como building blocks, porque los puedo ir combinando con las operaciones regulares. ¿Sí? Esto no se ve en lenguajes formales, eso seguro. Todo este tema, en realidad, hoy en día,
técnicamente entiendo que sean discretas, no sé muy bien lo de expresiones regulares, pero entiendo que sí. Este tema corresponde muy bien al tema de lenguajes y compiladores. O sea, este tema se va a ver bien ahí. De vuelta, es una materia que en el plan nuevo va a estar al mismo tiempo que teoría de algoritmos. Para mí sería ideal poder decir, gente, ya saben todo lo que es esto, listo, y me esquipeo 20 diapositivas. Pero bueno, si alguien necesita la explicación, se la doy nada más para... porque no voy a poner como correlativa y no voy a dejar de dar una mínima introducción. La materia electiva, que se llama teoría de la computabilidad, va a tener como correlativas, obviamente, teoría de algoritmos y obviamente lenguajes y compiladores, porque necesita que la gente sepa de autómatas y otras cosas más. Entonces, ejemplo de un lenguaje no regular. O sea, de vuelta, un lenguaje es regular si existe una máquina, un autómata finito que lo reconozca. Y por ejemplo, yo tengo A0, así, decir que mi lenguaje son N ceros seguido N unos, ¿sí? Yo eso no lo puedo definir con una máquina, con un autómata finito. ¿Por qué? Porque el autómata finito no tiene memoria, así que no tengo forma. O sea, puedo hacer que yo tenga 5 ceros seguido de 5 unos, 3 ceros seguido de 3 unos, etc. Yo puedo incluso hasta decir hasta 3 5 y hasta 3 unos y, no sé, y hacer un montón de estados y cosas por el estilo. O sea, todo eso lo puedo llegar a hacer. Lo que no puedo hacer es que sea para n, o sea, un n cualquiera. ¿Sí? Eso no lo puedo hacer con un autómata finito. ¿Sí? Porque carecemos de memoria. Entonces, eso es un lenguaje no regular. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver otro modelo, que se llama autómata de pila. Existe también autómata de pila no determinístico, que también es equivalente al autómata de pila. No lo vamos a ver. Nos vamos a quedar con el determinístico. Entonces, salvo que me equivoqué. Pero lo que vamos a hacer es agregarle algo de memoria. Y la memoria más simple que se le puede agregar es una pila. ¿Sí? Inclusive, puedo decirles, yo les cuento mi experiencia. Yo cuando cursé la materia lenguajes de programación, que es la materia que le sigue a lenguajes formales, que no les sigue por ninguna razón, no están relacionadas, no las necesitan. No hay ninguna razón salvo la única razón por la cual una tenía como correlativa a la otra era porque la docente era la misma. Un cuatrimestre daba una y otro cuatrimestre daba la otra. No me parece razón suficiente para hacer las correlativas. Lo único que tenía sentido es que en lenguajes formales uno hacía un intérprete y en lenguaje de programación hacía un compilador. Pero también podrían no haber sido correlativas y hacer lo mismo, ¿no? Y además, haber hecho un intérprete en formales fue solamente porque ese es el TP que le pintó. O sea, no había ninguna razón de tener que hacer eso. No creo que se dé más, no sé, pero porque le estaba dando Diego Corsi. O sea, antes la estaba dando Kuhn, después la pasó a dar Corsi, que era el JTP, y ahora Corsi está con algoritmos 3. No sé si también da formales, y no sé si da lenguaje de programación. A mí lo que me sucedió, yo cuando hice lenguaje de programación, no sé, en la práctica hacíamos un compilador muy sencillo, seguramente formales da Corsi y lenguaje de programación no. Antes Corsi daba una y una, también como lo mismo, ¿sí? Entonces, ya después dejó de tener sentido que Corsi de lenguaje de programación porque Mariano Méndez empezó a dar la materia de compiladores, como que para qué vas a dar dos materias que sean lo mismo. Yo lo que nunca entendí es por qué la materia que daba Mariano nunca se puso para que la gente la curse como lenguaje de programación. Lo cual entiendo porque implicaba necesariamente tener la correlativa, que era medio una paja, pero por el otro lado implicaba que los alumnos tuvieran que pedir los créditos y qué sé yo. ¿Sí? Son todos pros y contras. Pero bueno, en lenguaje de programación yo tuve que hacer un compilador medio de juguete que era un autómata de pila, pongámosle. Lo que hacía mucho. Claro, exactamente. O sea, cuando tenés una mejor. Pero ni siquiera como hice yo con teoría de algoritmos 2, porque ahí yo me apropié de una materia muerta y le dije voy a dar con lo que se me cante el ojete. En este caso, si Mariano hacía eso, no era dar lo que se le canta el ojete, era dar los temas esos. O sea, esa materia ya existía. O sea, obviamente como era una materia extremadamente light. La cursé, éramos 3 cursándola. Probablemente Mariano la hace un poquito más seria, pongámosle, y obviamente ahora que va a ser obligatoria, va a ser más seria. O sea, la materia daba para ser mucho más seria de lo que yo, la verdad que aprendí y estuvo lindo. Pero para mí estaba bueno tal vez un poquito más de exigencia y ver algunas cositas más.
Entonces, ahora le vamos a agregar el modelo más sencillo que podemos llegar a tener a nivel memoria, que es una pila. Ese es el mecanismo más sencillo que podemos tener. Entonces, ahora en cada iteración voy a poder leer algo del input o no, ¿sí? Puedo leer algo de la pila o no, y también se va a poder modificar el estado, o nos quedamos en el mismo, se guarda algo en la pila o no, etc. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer ahora es todo lo mismo de antes, pero además puedo llegar a hacer algo o no, pero al mismo, o transicionar, pero también puedo guardar cosas en la pila. Entonces, voy a poner este mismo ejemplo, esto de acá, el caso de los N0 y de los N1, lo que hacemos es, en Q0, lo que hago es guardarme un signo pesos, esto de lo que digo es, le guardo un signo pesos a la pila. Esto es cuestión de notación, yo estoy usando la misma notación que aparece en todos lados. Para mí es medio confusa, pero meto el signo pesos en la pila y no hago nada, y transiciono directamente al estado Q1. Este también es un estado terminal para decir, bueno, como n puede ser 0, yo puedo quedarme acá y que sea válido. Entonces, si n tuviera que ser sí o sí mayor que 0, entonces acá este estado no sería terminal. Un segundito nada más que quiero ver si ese me estaba respondiendo una cosa que... ¿Dónde? Ok, listo. Entonces estoy en estado Q1 ahora. Y en estado Q1 lo que voy a hacer es decir, ok, ahora escribo en la pila una X, básicamente. Y, bueno, cada vez que leo un 0, escribo una nueva X, y escribo una nueva X, y escribo una nueva X, ¿sí? Entonces, pues cuando leo un 1, tengo que poder sacar una X de la pila. Si, por ejemplo, no puedo sacar una X de la pila, porque la pila está vacía, yo tengo que haber encontrado una X. Si no hay una X, esta transición no es válida. Entonces, si, por ejemplo, viene un 1 y en la pila está solamente el signo pesos, que es lo último que puse, que lo puse así como marca de fin, porque acá si desapilo una pila vacía, no puedo poner el if la pila está vacía. Entonces, si acá hay un signo pesos, esta transición no es válida. Entonces, al no ser válida, sería rechazado. ¿Sí? Entonces, yo leo acá un 1 y entonces saco un elemento, ¿sí? de acá. Y ahí sigo, sí, o sea, cada vez que leo un 1, directamente ¿qué hago? Cada vez que leo un 1, o sea, si viene un 1, tengo que poder sacar una X. Si viene un 1, tengo que poder sacar una X. Y eventualmente, si leo un 0, no tengo transición, esto termina. Y si leo un 1 de más, lo que va a pasar es que en algún momento, o sea, supongan que vienen 5 ceros y después 6 unos, eventualmente va a venir, no voy a tener transición porque voy a tener un 1 y no voy a tener una X para sacar, voy a tener un pesos. Entonces, como no van a coincidir, va a ser rechazado. Si la cadena terminó, voy a poder decir, ok, no hago nada y veo un signo pesos. Entonces voy a terminar en un estado de finalización. Entonces, esta máquina con la pila, este autómata de pila, reconoce este lenguaje, vienen N ceros y N unos. ¿Sí? No quiero, de vuelta, no quiero entrar demasiado en detalle con todas las cosas que se pueden llegar a hacer con esto, y ni demasiado en notación, porque no es la idea. Si n es 0, ¿se podría romper? No se rompe, porque si n es 0, vamos a terminar acá. ¿Por qué? Porque si n es 0, hay una ejecución acá, o sea, no leo nada en el string vacío, va a haber una ejecución que se va a quedar acá, y va a terminar, y va a ser correcta. Y la otra ejecución, o sea, en paralelo, y en paralelo después va a venir acá y no va a tener, y esta ejecución va a terminar. ¿Sí? Pero como no voy a tener esta ejecución, no va a haber problema. De vuelta, eso si queremos mantener n mayor o igual que 0. Si queremos mayor estricto, simplemente le sacamos que el Q0 sea un estado terminal. Entonces, este es otro caso, es un ejemplo un poquito más fuerte, pero esto nos permite agregar un nuevo concepto que se llama concepto de gramática, que una gramática básicamente es un conjunto de reglas de sustitución. O sea, yo tengo una variable y le puedo transformar a otra variable o a terminales. Por ejemplo,
O sea, yo tengo que un string está conformado siempre, o sea, una cadena válida de un lenguaje está conformado solamente por terminales. ¿Sí? El conjunto de los strings del lenguaje conforman la gramática. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a decir que tengo esta gramática, o sea, estas reglas, ¿sí? Que de A puedo pasar a 0 a 1, de A puedo pasar a B y de B puedo pasar a numeral. Entonces, yo puedo, por ejemplo, derivar de A, pasar de A a 0 a 1, de 0 a 1 puedo reemplazar esta A por un 0 a 1, puedo volver a hacerlo o puedo derivar de A a B, y después puedo pasar de B a numeral. ¿Sí? Entonces, si lo miran con un poquito de amor, se van a dar cuenta que lo que define esta gramática, estas reglas, es un lenguaje en el cual tenemos n ceros, seguidos de un numeral, y después n unos. ¿Sí? Y esto ya queda definido por las reglas. Y esa es digamos, la gramática. Entonces, están los lenguajes que se llaman libres de contexto, que primero parten son los lenguajes que tienen una gramática libre de contexto, que son todos los strings se pueden generar de la derivación. O sea, todos los strings de mi lenguaje se pueden generar a través de derivación. Y no es que, bueno, son estos y además estos strings. ¿Sí? Entonces, es un lenguaje que puede generarse por una gramática libre de contexto, y si hay un string que puede derivarse de más de una manera, se llama gramática ambigua. O sea, si creo que no puse ningún ejemplo, pero yo podría tener reglas que llego a un string, veo las reglas y veo, che, yo puedo llegar a este string aplicando estas reglas y derivando de esta forma, o puedo llegar por esta otra forma. Cuando sucede eso, cuando yo puedo generar un string de más de una forma, se dice que la gramática sea ambigua, y en general no está bueno que la gramática sea ambigua. En particular en lenguaje de programación, uno no quiere, y cuando se topa con una gramática que es ambigua, tiene técnicas para resolverlo. De vuelta, esos son temas de la materia de lenguajes y compiladores. No voy a poner a hablar de eso, pero es interesante. Entonces, sucede que un lenguaje es libre de contexto si existe un autómata finito de pila que lo reconozca. O sea, si existe un autómata si un autómata de pila define un lenguaje, ese lenguaje es libre de contexto. O sea, genera una gramática libre de contexto. Y como un autómata de pila puede reconocer puede reconocer todos los lenguajes regulares, ¿por qué? Un autómata de pila puede hacer todo lo que un autómata finito determinista o no determinista, ¿sí? O sea, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente puedo hacer la misma máquina y simplemente no considerar la pila. Entonces puedo hacer todo lo mismo. Y lo mismo si es no determinístico, que ya sabemos igual que son dos modelos equivalentes. Entonces, evidentemente un autómata de pila puede hacer todo lo que un autómata finito en general, ¿sí? Como puede hacer todo, y como todo lenguaje regular es un lenguaje definido por un autómata finito, entonces un autómata de pila puede definir todos los lenguajes regulares. Y como todos los lenguajes definidos por un autómata de pila son lenguajes libres de contexto, todos los lenguajes regulares son lenguajes libres de contexto. ¿Sí? Porque si lo puede definir un autómata finito, lo puede definir un autómata finito de pila, y como si lo puede definir un autómata finito de pila, es una gramática libre de contexto. Bla, 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 muchas palabras. Pero bueno, por ejemplo, este es un lenguaje que no es libre de contexto porque no tenemos forma de hacer n símbolos A, n símbolos B y n símbolos C. Un ejemplo de un lenguaje que no es libre de contexto. Entonces, todas estas cosas, todo lo que dije yo ahora, es para decir, bueno, mencionamos algunos modelitos, qué sé yo, para hablar de un modelo un poco más fuerte, que es el de la máquina de Turing. ¿Sí? Pero antes de hablar de la máquina de Turing, tenemos que hablar de Turing. O sea, ¿quién es Alan Turing? ¿Sí? O sea, Alan Turing primero fue un grosso zarpado, matemático, físico, informático teórico, lógico, criptógrafo, tal vez la conocemos más, filósofo, biólogo teórico, también fue un Avenger,
Ahora en serio, el padre de la computación moderna, todo lo que tiene que ver con computación, las máquinas que tenemos hoy en día, ahora lo vamos a discutir, pero son una máquina de Turing, básicamente. Por lo menos una máquina de Turing determinística, con algunas cosas. Y creó el concepto de la máquina de Turing en 1936, y fue tan humilde que no le puso máquina de Turing. Máquina de Turing se le puso mucho después, cuando se dieron cuenta, cuando alguien dijo, che, esto que acaban de hacer es muy grosso en serio. O sea, Turing lo llamó creo que lo llamó la máquina. Y alguien dijo, no vamos a llamar la máquina, vamos a llamar máquina de Turing, porque es muy grosa. Y bueno, fue un capo de la criptografía. O sea, muchos habrán visto todo lo que tiene que ver con la máquina Enigma, pero se dedicó a muchas cosas relacionadas con criptografía en general. Y también fue por eso que participó en romper la máquina Enigma. Creó el test de Turing, test para definir a ver si una máquina puede hacerse pasar por un humano. Y bueno, creó el primer programa de ajedrez, o sea, que jugaba al ajedrez. O sea, hizo un programa que jugaba al ajedrez cuando todavía no existían las computadoras. O sea, él creó un programa, pero todavía no había una computadora que pudiera ejecutar el programa. O sea, es ese nivel de grositud. O sea, Turing, o sea, esto estamos hablando de, no sé, de los años 30, Turing ya estaba en el 1960. El tipo se tuvo que poner a simular los pasos del algoritmo para poder jugarlo, porque claramente no podía hacerlo correr en algo que no existía todavía. Y bueno, también sé que hace los TDAs en Algo 2, eso quienes hayan cursado con nosotros en Algoritmos 2, es el que se pone a hacer los TDAs. Y después, bueno, también lo mataron los mismos ingleses a los que les salvó el culo, esa es la historia conocida, y como 60 años más tarde la reina dijo, ¡upsis! Sí, no estuvo bien eso. Pero bueno. Entonces, hablando ya de lo que es esta máquina de Turing, es básicamente una máquina que fue definida para resolver lo que se llama el Entscheidungsproblem, así para decirlo bien alemán, que fue uno de los problemas definidos por... no me sale el nombre, empieza con H. Hilbert, está. Por Hilbert, allá por el año 1900. Y era uno de estos problemas a definir, a resolver a lo largo del siglo. Algunos no se resuelven. Igual vamos a charlar mucho más de eso en la clase que viene. Vamos a hablar de lo que se puede resolver, lo que no se puede resolver, etc. Y porque algunas cosas se tenía mucha confianza en el ser humano, pero por lo menos en algunos casos se pudo demostrar que esto no lo vamos a poder resolver. Que es una equivalencia bastante similar a los problemas de decisión que estamos teniendo nosotros, ¿sí? O sea, que los que vimos con el tema de las reducciones, que dijimos, bueno, transformamos esto al problema de decisión, es medio como el padre de esa situación. Es como, esto fue lo primero que empezó a hablar de los problemas PINP y en realidad va a surgir un poquito más de ahí, ¿sí? Entonces, este es un modelo que en realidad parte del autómata finito, pero a diferencia del autómata finito de pila, va a tener una memoria que es una cinta infinita. ¿Sí? O sea, en vez de tener una pila, tenemos una cinta y es infinita. Y nos podemos mover por la cinta como querramos. ¿Sí? Donde esa cinta inicialmente tiene el input de la máquina, ¿sí? Y después todo el resto está vacío. De vuelta, en una computadora real no existe el vacío, de ceros y unos. Bueno, no importa, acá es un modelo teórico, acá tenemos vacío. Y yo puedo escribir lo que yo quiera, puedo mover el cabezal para saber qué es lo que estoy escribiendo, por ejemplo. Puedo leer, puedo hacer lo que quiera. ¿Sí? Con esto. Hay distintas variantes. Hay variantes de máquina de Turing con más de una máquina. Y también podemos definir una máquina de Turing determinística también, y cosas por el estilo. No vamos a andar demasiado en los tipos de máquinas de Turing, sí un poquito en el tema de las determinísticas y no determinísticas. Sí, bueno, tenemos esto que dije antes, tenemos las cintas, la cinta infinita. Ya tenemos un modelo en el que tenemos memoria infinita, ¿sí?
Y en cada iteración puede leer o grabar una secuencia, también puede moverse a la izquierda o derecha en la cinta. ¿Sí? Y como el autómata finito, también tiene una cantidad finita de estados. Y acá, medio como así como en el caso de los autómatas, teníamos nuestros estados de aceptación. Acá tenemos también, nosotros llamamos estados de halting, que son los estados, ya sea o de aceptación o de rechazo. Porque también vamos a tener estados de rechazo en este caso. El tema es que existe el concepto en el cual, dependiendo de cómo yo defina mi máquina de Turing, yo podría nunca alcanzar ningún estado de halting, o sea, ningún estado de aceptación o de rechazo. Lo cual quiere decir que la máquina se queda lupeando. Por eso, por este tipo de cosas, es que a la teoría de computabilidad también se la puede llamar teoría de la recursividad. Porque sabemos que todo lo iterativo que se queda lupeando se puede escribir de forma recursiva. Que en un modelo teórico, obviamente, no existe el concepto de un Stack Overflow. Así que ese pusiste mal un caso base y te quedaste lupeando al infinito. ¿Sí? Entonces, acá podemos tener una máquina de Turing o Turing Machine que en lenguaje sea ceros y tantos unos como querramos seguidos después de un cero. O sea, 0, 1, 1, 1, 1, 0, tantos de vuelta. Fíjense que esto es un lenguaje regular, esto que estoy definiendo. Es una concatenación de la máquina que acepta 0 con la concatenación de la máquina que acepta un 1 hecha estrella, concatenado con la máquina que acepta 0 de vuelta. ¿Sí? Entonces, esto necesariamente es una expresión regular, esto es un lenguaje regular. ¿Sí? Esto, obviamente, como es un lenguaje regular, esto no va a ser muy diferente a esto es directamente una máquina, un automata finito, ¿sí? Pero, bueno, tenemos los casos de rechazo y de aceptación. En el automata finito probablemente no tendríamos estas transiciones y directamente diríamos que ya está. En este caso, como no tenemos la transición, falla. Sí, si le hacemos un seguimiento, vamos a ver que esto efectivamente cumple con esta restricción de acá. Entonces, así como hablamos de configuraciones en el caso de un automata finito, podemos también hablar de configuraciones de una Turing Machine, que es que a medida que se ejecuta, el estado se va modificando. ¿Sí? Donde acá tenemos también que se grabó en la cinta, y etc. Entonces, ¿qué cosas me definen el estado? Es básicamente el contenido que tiene la cinta, la posición en la que estoy en la cinta y también el estado actual en el que estoy. Entonces, como esto lo podemos definir como una configuración, que por ejemplo puede ser 00Q210. Esto sería, acá tengo la cinta, en dónde estoy parado y en qué estado estoy. O sea, yo estoy parado después de haberme leído el 00, estoy en el estado Q2 y me queda por leer el 10. Esa es una forma de escribir estas cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, configuración inicial sería Q0 y cada uno de los símbolos. Y bueno, la configuración de aceptación o rechazo es si eventualmente llegó a la de aceptación o de rechazo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿y esto qué mierda a mí me importa, no? O sea, entiendo, o sea, yo al lado de usted diría, a ver, Martín, esto no me lo vas a tomar. No, es intomable. O sea, es intomable en el contexto de teoría de algoritmos, les estoy apenas mencionando algo. Más allá de mostrarles, ok, lo que sigue a TDA es teoría de la computabilidad. Pero ¿en qué sentido lo sigue? Bueno, hoy no vamos a ver mucho más, pero muchas de las cosas que estuvimos viendo, especialmente más al final de la cosa, salían mucho de esto. ¿Sí? Entonces, por un lado, nosotros podemos definir que la ejecución de una Turing Machine es una asociación de configuraciones. ¿Sí? Entonces yo tengo configuración C sub X, produce la configuración C sub Y y esto es determinístico. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que vamos a charlar, principalmente la clase que viene, es qué tanto poder de cómputo tiene una Turing Machine. ¿Qué significa que algo sea computable, no computable, que algo sea Turing, voy a decir Turing entendible, no ese es el término, pero no importa. ¿Sí? ¿Y qué cosas lo definen? Entonces,
Y vamos a charlar de tamaños de infinitos. ¿Por qué? Porque hay infinitas máquinas de Turing. ¿Sí? Infinitas máquinas de Turing. Y hay infinitos problemas. Significa que hay una máquina de Turing que puede reconocer cada problema. Bueno. Entonces vamos a ver muchas de esas cosas. No hoy, o sea, lo que vamos a definir es que, por ejemplo, un lenguaje de Turing es reconocible si existe una máquina de Turing que la reconozca. Seguimos en la misma línea. Por eso es que está todo lo anterior. ¿Sí? Como, bueno, seguimos en la misma línea. Y una pregunta que nos vamos a hacer es si todos los problemas son Turing reconocibles. Porque vamos a ver que el modelo de Turing es muy fuerte, o sea, muy potente. Entonces, en cómputo de una máquina de Turing se puede terminar directamente con aceptación, rechazo o un loop infinito. ¿Sí? O sea, no hay mucha más vuelta. O terminamos un estado de halting o terminamos en un loop infinito. Que acá el problema que tenemos es algo que está loopeando. O sea, es el clásico problema, especialmente cuando estamos en algoritmos 1 y no tenemos mucho criterio. Algo que está loopeando. ¿Está loopeando porque codie como el orto? ¿O está loopeando porque simplemente está demorando y bueno, o sea, simplemente está demorando en lo que está haciendo? O sea, codí como el orto y puse mal las condiciones de mi while, o está demorando un montón, como bueno, como dice Felipe, como en el caso de backtracking, bueno, esto tarda un montón, como bueno, hay que esperarlo. ¿Cómo sé yo en realidad no, se quedó colgado, o sea, puedes quedarte esperando toda tu vida que esto no va a terminar? ¿Podemos tener una máquina de Turing que pueda agarrar otra máquina de Turing como input y decirme, no, esta máquina va a terminar, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas son las que vamos a charlar la clase que viene. Vamos a tener una última definición que es decidor. Decimos que una máquina de Turing no es un, o sea, perdón, decimos que una máquina de Turing es un decidor si nunca lupea, no importa el input. Obviamente nosotros nos gustaría crear máquinas de Turing que sean decidoras, es decir, que no lupeen, que no se queden colgadas en un caso. Piensen en el siguiente caso. El algoritmo de Dijkstra técnicamente no es un algoritmo decidor. El algoritmo de Dijkstra se queda colgado si yo le tiro un grafo no dirigido con una lista negativa. Como que se queda ahí lupeando al infinito. ¿Sí? Pero bueno, eso es un caso que podemos decir, bueno, porque la entrada decimos que no la decide. ¿Sí? Entonces decimos que un lenguaje es Turing decidible si existe una máquina de Turing que sea decidor de dicho lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje de los grafos no dirigidos con pesos negativos no es un lenguaje Turing decidible en el contexto del algoritmo de Dijkstra. Después voy a mezclar el concepto de algoritmo con el concepto de máquina de Turing. Eso de vuelta a la clase que viene. Obviamente no estoy diciendo que eso sea cierto porque existe otra máquina que, por ejemplo, el Bellman-Ford, que la decide, así que no es un problema. Así que bueno, creo que no me queda nada más por hoy. Nada más. La clase que viene, esta clase entiendo, dije muchas cosas que tal vez no, pero tenía que decir todas estas cosas para empezar a hablar de máquinas de Turing. ¿Sí? Entonces, la clase que viene vamos a terminar de cerrar un poco el tema de máquinas de Turing y a qué vienen, porque qué tiene que ver con teoría de algoritmos. ¿Sí? Y de vuelta, esto es una introducción, no es algo que les tomemos en ningún lado, en ningún final, porque es intomable. O sea, con lo poco que les estamos dando, les puedo preguntar qué es una máquina de Turing, pero no tiene sentido. Así que lo estamos viendo más de forma de que nos sirva para saber qué es lo que sigue, especialmente ahora con el plano va a haber una nueva materia que hable del tema, tal vez a alguien le interesa. Así que bueno, con eso cortamos por acá.